bendiciones. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz del Señor sea contigo. Quiero compartir una palabra en Hebreos capítulo 13, versículo 12, y dice así: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Cuando nosotros vemos estas sagradas escrituras, hay dos cosas que se están escondiendo muy importantes para nuestras vidas. Hay dos cosas que el Señor nos quiere entregar a nuestro corazón y a nuestra mente en este día para ponernos en prácticas en nuestra vida. Porque es el tiempo de salir del campamento. Es el tiempo de salir de la iglesia y salir del ministerio un momento. Porque el ministerio está contaminado. La iglesia está contaminada por el comportamiento que yo tengo delante de Dios. Porque mi vida está en pecado como ese leproso, como los leprosos cuando eran sacados del campamento y contaminaban ese campamento donde Dios habitaba. El primer punto que nosotros vemos aquí en este Sagradas Escrituras, en este versículo que acabo de leer, dice que Él padeció a la puerta, Cristo Jesús. El segundo punto que yo veo aquí, que vamos a interpretar ahora, que vamos a explicar hoy, es: salgamos pues fuera del campamento. Cuando nosotros lees estas sagradas escrituras, el Espíritu Santo nos introduce en la revelación de cada versículo que nosotros tenemos en nuestra vida. Y hoy quiero enseñar cómo nuestra vida debe de estar delante del Dios Todopoderoso para nosotros recibir la bendición, para poder recibir la bendición, el poder, la pureza, la santidad, la unción, la llenura del Espíritu Santo en nuestros ministerios, en el nombre poderoso de Jesús. Jesucristo, dice la Escritura, que Él dejó establecido un camino para poder entrar nosotros al campamento. Si nosotros leemos Números capítulo 5, dice así: que Jehová le dijo a Moisés: dile a los del pueblo que saquen a los leprosos, que saquen a los que tienen flujo de semen y a los que están como muertos, sean hombres o sean mujeres. Diles que salgan del campamento porque están contaminando ese campamento en el cual yo habito. Ese campamento que nosotros tenemos que salir, Jesucristo nos está llamando a que salgamos a un encuentro con Él en esa puerta. Jesucristo es la puerta. Jesucristo derramó su sangre por ti y por mí en la cruz del Calvario para poder entrar en ese campamento. ¿Cómo está esto? Juan capítulo 10, versículo 1 dice así: el que no entra por la puerta, sino sube por otra parte, es un ladrón y es un salteador. Hay gente que ha entrado al ministerio y está predicando la palabra de Dios siendo un ladrón y un salteador. ¿Qué quiere decir ladrón y salteador? Porque subí por otra parte y no entré por la puerta, que es Cristo Jesús. Se está refiriendo a esa persona que nunca fue santificada para el ministerio. Que nunca fue santificada para el ministerio, es el punto número 1. El punto número 2, que nunca fue lavada su mente y su corazón para estar en el ministerio. Número 3, nunca sus ataduras sexuales y emocionales y espirituales y carnales fueron trozadas por Jesucristo de Nazaret. Punto número 4, nunca fue transformado por el Espíritu Santo antes de entrar al ministerio que Cristo Jesús lo estaba llamando. Y el número 5, el punto: Dios te tiene que sacar de ese campamento porque estás contaminando al pueblo. Cuando una persona Jesús lo menciona como ladrón y como salteador, se está refiriendo que entró por otra parte, que no entró por la puerta, que es Cristo Jesús. Quiero que vayas conmigo a la palabra en Juan capítulo 10, versículo 9, y dice así: dice Jesús: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará nuevos pastos. ¿Te fijas que Cristo Jesús es la puerta? Que si entramos por Él seremos salvos, entraremos y saldremos y hallaremos pastos. Se está refiriendo que cuando nosotros vamos a entrar en el ministerio de Dios, que cuando nosotros vamos a entrar al campamento de Dios, que vamos a entrar a ese ministerio que Dios nos está llamando a través del Espíritu Santo, tenemos que entrar por la puerta, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús está a la puerta y tenemos que entrar por Él. Cuando entras por Él, se está refiriendo que vas a ser confrontado, que tu pecado va a salir a la luz.
que tu pecado sexual va a salir a la luz, que tu pecado emocional, espiritual y carnal va a salir a la luz, que la amargura, la envidia, el celo, el pleito, la contienda, la fornicación y todo el pecado que tú traes vas a salir a la luz y vas a ser limpiado con la sangre de Jesucristo. Por eso dice la palabra: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pero hay gente que se ha convertido en un ladrón y en un salteador, sacándole la vuelta a Cristo Jesús, subiendo por otra parte y acomodándose en el ministerio, predicando y enseñando la palabra, cuando su vida no está en rectitud delante del Dios Todopoderoso. Hay gente que tiene que salir del campamento, la tienen que sacar de ese campamento para que el Dios del cielo lo haga pasar por esa puerta. Y Jesús es como un escáner. Cuando tú pasas por Jesús, tu vida viene siendo escaneada y Jesús te dice: tienes este pecado, tienes esta atadura, tienes este otro pecado, no puedes entrar hacia la gloria de mi Padre porque vas a contaminar el pueblo. Tenemos que entender y comprender la iglesia de Jesucristo, que dentro de la iglesia, dentro del campamento y dentro del ministerio tenemos que vivir una vida santa, una vida pura, una vida llena del poder y del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, Jesucristo y el Padre son uno solo. Tú no te puedes brincar a ninguno. El Espíritu Santo te equipa con los dones espirituales y te da la unción. Jesucristo te da el ministerio. Cuando el Espíritu Santo te dio los dones y te dio la unción, pasas a las manos de Jesús y te dice: tienes un ministerio de pastor, tienes un ministerio de profeta o de evangelista. Pero antes de iniciar para entrar en la gloria del Padre, de cómo Él te va a enviar y vas a ser usado por Él, porque la obra que vas a hacer es del Padre, dijo Jesús, no mía. Jesús te empieza a escanear con su sangre y empieza a decirte: tú tienes este pecado, necesito limpiarlo con mi sangre, porque yo soy la puerta. Y si no entras por la puerta, no puedes venir al Padre, porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es la puerta por la cual tenemos que entrar, y que el pecado sea transformado, que nuestro pecado sea confrontado, que esa sangre sea derramada y empiece a limpiar nuestra vida para tener un ministerio dentro de Dios, dentro del campamento, con poder y con unción y con manifestación y una llenura del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando tú vienes al ministerio, el Espíritu Santo te da los dones y te equipa con la unción. Tú te brincas a Jesús y entras por otro lado porque no quieres ser confrontado tu pecado, porque no quieres soltar los pecados sexuales, porque no quieres soltar la amargura y la envidia y los celos que sientes por el otro que sí es usado. Pero es que ese sí pagó un precio: ser limpiado por Jesucristo de Nazaret, ser confrontado, porque la Escritura nos dice que todo aquel que Dios ama le corrige, que todo aquel que Dios ama lo golpea y lo azota. Dice que duele mucho, pero es necesario ser golpeado, ser confrontado y ser agobiado por Jesucristo para tener una vida santa, en santidad y pureza delante del Dios Todopoderoso. Tú no vas a poder pasar a la gloria de Dios brincándote la puerta que es Cristo Jesús. Si tú entraste por otro lado y sabes que tú tienes una atadura y estás batallando con un pecado dentro del ministerio, salte del campamento a Él, dice la Escritura en Hebreos capítulo 13. Salgamos pues a Él, dice, y llevemos su vituperio. Tienes que salir de ese campamento, si no el Señor te va a sacar, como hizo en Números capítulo 5. Te van a botar del campamento hasta que pases por Jesús para que puedas ser salvo. Jesucristo dijo: yo soy la puerta. Si entras por mí, serás salvo. Entrarás y saldrás y hallarás nuevos pastos. Y hay gente que dice: yo fui llamado de pastor, pero nunca fuiste a la puerta que es Cristo Jesús para ser limpiado. Por eso tienes esa atadura de lascivia, por eso tienes esa atadura de fornicación, por eso te casas muchas veces, por eso tienes envidia y celo en tu corazón, por eso tratas mal a las ovejas, por eso te enojas y hieres a las ovejas, por eso no cambias, por eso no eres transformado tu mente. Aunque prediques la palabra te tiene que predicar a ti primero. Pero si no pasas por la puerta que es Cristo Jesús para ser lavado, tu ministerio va a ser un fracaso.
caso tu ministerio no va a servir, porque Jesucristo dice: el que entró por otra parte del redil de la puerta es ladrón y salteador. Yo no sé de cuál eres tú, pero Jesús dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá para aquel lado y hallará nuevos pastos, y esos nuevos pastos son la bendición, el poder, la unción, la prosperidad y sobre todo una vida santa y pura delante del Dios Todopoderoso. Ahora los ministros no quieren pasar por esa puerta porque Jesucristo te corrige, Jesucristo te golpea, Jesucristo te limpia de todo pecado. Y no es fácil soltar el pecado. No es fácil reconocer y decir: yo batallo, necesito soltar esto. No es fácil porque queremos vivir en las tinieblas. Jesús dijo: mi pueblo amó más las tinieblas que la luz, porque cuando vienes a la luz, las tinieblas son expuestas y no queremos. Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz del Señor sea contigo. Recuerda, yo soy la puerta. Si por mí entras, serás salvo, y yo te perdono los pecados y yo te voy a limpiar. Bendiciones. Dios te bendiga.